Hola, soy la doctora Amalia Villarreal y pues quiero darles estos tips que son muy importantes en el duelo de una persona. Todos sabemos que cuando nosotros perdemos a alguien muy cercano o que significa mucho para nuestra vida, para nuestro entorno, para nuestra familia, pues es un shock en el cual nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias físicas también. En muchas ocasiones, porque lo estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, cuando uno pierde a alguien, generalmente hay un periodo de un estrés muy elevado, un estrés continuo que es previo a la pérdida. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando esto pasa? Nuestros niveles de cortisol están subiendo extremadamente alto y el cortisol es una hormona que tenemos en nuestro organismo que es muy buena precisamente para casos de emergencia, pero el cortisol está diseñado para que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada a un peligro inminente. Y después de que pasa este peligro inminente, digamos, ¿verdad? Como lo sabemos, un, una persona que está ante un perro rabioso o ante una catástrofe, que se está cayendo un edificio, pues ¿qué es lo que la persona hace? Normalmente tiene dos reacciones, ¿verdad? Que se llaman en inglés flight or freeze, o sea, te congelas porque no responde tu cuerpo o inmediatamente pues empiezas a correr, echas a correr. Entonces, para esto es el cortisol, es una buena hormona. El problema es cuando ese cortisol continúa por mucho tiempo en un estado elevado, en una concentración elevada en tu cuerpo. Y entonces allí sí empieza a hacer estragos. ¿Cuáles son los estragos que ocasiona? Pues hay siempre un estado de alerta en el cual todo tu organismo está reaccionando. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida? Generalmente hay un periodo anterior en el que la persona estuvo cuidando a la persona o estuvo al pendiente en el hospital, ya sea en su casa, ¿verdad? Una enfermedad larga o puede ser un periodo en el hospital puede ser una semana, 2 semanas, puede ser un mes, 2 meses, inclusive, bueno, tengo amigas conocidas que han sido por años. ¿Y qué sucede cuando viene la pérdida? ¿Sí? Obviamente, ese cortisol que ha estado elevado todo ese tiempo, ¿sí? Empieza a querer disminuir, pero viene una baja completa, porque el organismo no puede mantener esos estados de estrés prolongados por tanto tiempo. Entonces, viene lo que llamamos después la depresión postraumática, una pérdida. Entonces el mismo organismo se protege y va a hacer un shutdown, va a desconectarse, por decirlo así, y viene lo que es la depresión. Ahora, tenemos que entender, porque mucha gente cuando pierde a alguien, un ser querido, ¿qué es lo que sucede? Ay, pues tratan, no, mira, no te pongas así, no llores, no hagas no te quedes sola, etcétera. Tenemos que entender que hay un proceso que se tiene que cumplir y la persona tiene que estar sola en momentos para recapacitar, para recuperarse, tanto física como emocional como espiritualmente, ¿sí? Y muchas veces solamente mencionamos la cuestión espiritual. Es que tú sabes en dónde está, tú sabes que está en el cielo, que está gozando de mejor vida, qué bueno que ya no está sufriendo, pero no estamos entendiendo que hay un proceso biológico que es muy importante atender. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos descansar, necesitamos dormir, ¿sí?
pero también necesitamos que las personas estén cerca de nosotros. Lo primero que hacemos cuando tenemos una pérdida de esa forma, ¿verdad? Es aislarnos. Pero por eso tenemos legado de acompañamiento. Es un acompañamiento. Necesitamos acompañar, tener gente que nos acompañe en estas situaciones, ¿sí? Y recuerdo una anécdota que tal vez me han escuchado respecto a una maestra que en la clase de primaria les dijo, vamos a ver quién ha hecho la mejor buena obra, ¿verdad? En esta semana. Y bueno, cada quien, los alumnitos empezaron a contar todas sus anécdotas de cómo habían ayudado a una viejita a cruzar la calle, etcétera, etcétera. Y uno de los niños dice, yo le ayudé a mi vecino, que es un abuelito. Y entonces la maestra le dice, bueno, explícanos, ¿cómo le ayudaste? Le ayudé a llorar porque se murió la abuelita y entonces yo me senté, me fui a su casa y me senté ahí en el jardín con él y entonces le ayudé a llorar. Yo también estuve llorando ahí con él. Eso es el acompañamiento. Muchas veces eso es todo lo que necesitamos. Entonces, primero que todo, entender que es un proceso también físico y que las palabras de aliento son importantes, sí, pero el acompañamiento a través de este proceso físico que tú ya entiendes, ya sabes que estás pasando por este proceso físico, eso es lo que te va también a ayudar a salir de esta situación. Y no es que salgas para decir, bueno, ya salí del duelo. No, es un proceso. Vas a salir de esa etapa porque necesitamos salir de esa etapa para empezar a cuidar nuestro cuerpo, que nuestras hormonas se vuelvan a regularizar y que empecemos a funcionar. Es por eso que siempre recomendamos, nunca tomes decisiones importantes inmediatamente después del duelo, porque no estás capacitada emocionalmente, físicamente, para tomar este tipo de situaciones o de decisiones, ¿verdad? Y recordemos siempre, siempre tenemos el apoyo, el área espiritual. Tenemos que entender que sí es un proceso biológico, pero acuérdate, siempre pase lo que pase, ahí está Dios contigo, ¿sí? Pero muchas veces lo que hacemos nosotros, porque físicamente nuestro cuerpo requiere estar en un reposo absoluto, lo pide, es que nos retraemos. Sí vamos a descansar, pero no aislarnos. Entonces, bueno, esta es la primera cápsula y te espero en la próxima. Espero que te haya servido.